Muchas bendiciones, queridos hermanos, amigos. Qué bendición y qué bueno poder llegar a donde quiera que ustedes se encuentran a través de la señal de Kairos TV Digital, a través de los diferentes medios y de las diferentes plataformas y redes sociales por medio de las cuales podemos tener este encuentro con ustedes para poder examinar la palabra de Dios. Y la verdad, queridos hermanos, estoy muy contento de poder tener nuevamente otro jueves, un altar virtual nuevamente con usted. Le pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que prepare ya a su familia, que la reúna para que podamos juntos escudriñar las sagradas escrituras. Puede tomar ahí cerca una tacita de café, tenerla lista y puede tener su Biblia, por favor, rápido, llame a sus familiares, puede poner en la televisión pues su dispositivo móvil para que esta señal pueda llegar a ustedes y juntos como familias podamos escudriñar la bendita y santa palabra de Dios. La verdad, hoy estuvimos preparando mucho material desde la madrugada de ayer y hoy para poder edificarles a través de las diferentes plataformas y redes sociales. La bendición que tenemos también es la señal de Kairos Radio GT. Usted puede descargar la aplicación de Kairos Radio GT en su Play Store, por favor, puede descargar la aplicación. Está disponible para aparatos o para teléfonos Android o tabletas Android. Está disponible en este momento gratuitamente, así que puede usted descargar la aplicación y puede tener ahí con Kairos Radio GT, puede tener alabanza y adoración, predicaciones y palabra de Dios y noticias 24 horas al día. Es una programación 24 horas al día para poder edificarle y bendecirle en este momento y en este tiempo. Muy bien, ya que todos empezamos a prepararnos, a reunirnos en familia, en casa, yo le pido que por favor todos vayan a traer sus Biblias y vamos a escudriñar la bendita y santa palabra de Dios. Bendecimos a cada uno por nombre de las personas que nos están sintonizando en este momento. De verdad, les bendecimos con toda clase de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y vamos a seguir hoy escudriñando la palabra de Dios. Amados hermanos, hemos estado hablando desde que surgió esta contingencia que el mundo está viviendo y pasando. Estamos hablando del Apocalipsis. ¿Por qué estamos hablando del Apocalipsis? Porque el Espíritu Santo nos dirigió a que estuviéramos hablando del Apocalipsis para poder darles al pueblo del Señor herramientas para que conozcan el tiempo que estamos viviendo en este momento. Número uno, el tiempo en el que estamos viviendo y nos encontramos en este momento. Número dos, que esté preparado y apercibido el pueblo del Señor para el próximo evento escatológico que es inminente, que es la parucía de nuestro Señor Jesucristo, o el arrebatamiento, como popularmente se le ha conocido, y eso es en cualquier momento que se va a dar para la gloria del Señor. Yo no sé si usted lo espera, pero yo lo espero con todo mi corazón, con todo el anhelo de mi ser. Número 3, también queremos darles a ustedes a través de esta serie de predicaciones del Apocalipsis y eventos escatológicos, queremos darle también a ustedes de una forma mesurada, una forma bíblica y desde una forma, hermanos amados, estructural, para que usted conozca los eventos que se van a desatar después de la parucía de nuestro Señor Jesucristo o el arrebatamiento. Eso es, usted y yo sabemos, las bodas del Cordero para la novia que fue arrebatada, y en la tierra durante un periodo de 7 años se va a desatar lo que conocemos como la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, y todos los eventos que se van dando y cosas que van surgiendo en el proceso de esos años es lo que hemos estado analizando con la palabra de Dios. Pero los días jueves empezamos la semana pasada a dar el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias
del Apocalipsis. Y estuvimos, hermanos amados, enseñándole con la ayuda de nuestro buen Dios y Señor acerca, hermanos amados, de la iglesia de Éfeso el jueves pasado. Pero hoy nos toca otro mensaje, que es la iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Así que yo le pido que por favor prepare su Biblia, y cuando usted ya la tenga lista, vaya conmigo al libro del Apocalipsis. Por favor, acuérdese que el libro del Apocalipsis, hermanos amados, es el libro que tiene 3 bienaventuranzas. Bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que leen, y bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. El tiempo está cerca y es necesario que nosotros seamos los que leemos, los que escuchamos y los que guardamos las palabras de esta profecía. Y quiero que prepare su Biblia en el capítulo número 2, versículo número 8 de Apocalipsis. Si ya lo tiene, cierre sus ojos. Vamos a hacer oración en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, te damos toda la gloria y la honra, porque tú eres Rey y Señor y Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad que me das de llegar hasta donde quiera que se encuentran mis hermanos. No solamente, Señor mi Dios, acá en el territorio nacional, en Guatemala, sino, Señor mi Dios, Padre Santo, en las demás naciones donde nos están sintonizando, y hasta a través, donde llegan la señal a través de los diversos medios por medio del cual transmitimos el mensaje. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas de una manera especial, y que tu palabra deje, Señor mi Dios, Padre, un mensaje importante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y la honra. Toma control de este tiempo, de este momento, para que podamos juntos, Señor mi Dios, escudriñar las sagradas escrituras y entenderlas como tú quieres que nosotros la entendamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 8. Dice la bendita y santa palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, y dice la palabra, y tu pobreza, pero entre paréntesis dice, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta ahí la santa y bendita palabra del Señor. Número 1, quiero que revisemos, hermanos amados, los 4 o 5 versículos que tienen que ver con el mensaje a la iglesia en Esmirna. La iglesia en Esmirna, hermanos amados, era una iglesia sobresaliente. Era una iglesia, y así la vamos a denominar, Esmirna, la iglesia sobresaliente. ¿Por qué? Porque sobresalía ante las otras iglesias. Era una iglesia sobresaliente, era una iglesia que trabajaba. Notamos, hermanos amados, primero que en el versículo 8 dice la Biblia que escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Usted y yo sabemos que en el versículo número 1 encontramos, hermanos amados, la descripción de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que es Jesús el que está dando este mensaje directamente a la iglesia de Esmirna, pero no solamente a la iglesia de Esmirna, sino que usted se recuerda que la semana pasada estuvimos hablando que cuando la Biblia habla el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis,
la Biblia está hablando a la cristiandad en general. Esas 7 iglesias a las que se dirigen estos mensajes son, hermano amado, 7 tipos de congregaciones o de creyentes que en este tiempo estamos, hermanos amados, pues en la tierra. Y necesitamos entender a cabalidad lo que el Señor le está diciendo a cada una de esas iglesias del Apocalipsis. Y dice la palabra de Dios, la descripción es muy clara: el que estuvo muerto, usted sabe muy bien que murió, pero al tercer día resucitó glorioso, se levantó de entre los muertos, y dice la palabra que es primicia de entre los muertos. Y dice la Biblia, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces el mensaje que estamos leyendo o escudriñando, amados hermanos, es el mensaje directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo muerto pero resucitó triunfante y victorioso, y está hoy con nosotros, hermanos amados. Está hoy en nuestros corazones, pero también está hoy hablando a nuestras vidas. El versículo 9 me llama mucho la atención porque dice: yo conozco tus obras. Vea esto. Y dice la Biblia: y tu tribulación y tu pobreza. 3 cosas interesantes que tenía esta iglesia. Primero, lo que dice la Biblia es que Dios conoce. Vea, cuando dice yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, nos está enseñando la palabra de Dios que Dios conoce la condición y la vida que cada uno de nosotros como creyentes tenemos delante del Señor. Una iglesia sobresaliente, que es la iglesia de Esmirna, hermanos amados, mire, es una iglesia que trabaja. En el versículo 9, cuando dice yo conozco tus obras, vemos que las palabras de Jesús son tan claras. La descripción, como les decía, que hace de Jesucristo, hermanos amados, como el primero y el último, y también la descripción del que vivió y el que murió y revivió o resucitó, pues es claro que el mensaje viene de parte del Señor. Sin embargo, vemos y encontramos que el Señor conoce la condición de cada creyente. Lo que tú y yo estamos viviendo, lo que tú y yo estamos pasando, lo que la iglesia de Cristo en general está pasando en este momento, el Señor conoce nuestras obras. Y dice la palabra de Dios que Él conoce nuestras obras. Mire, me llama mucho la atención que dice conozco tus obras, y dice y tu tribulación y tu pobreza. Y cuando dice tu pobreza, dice entre paréntesis, pero eres rico. Oiga, esto me interesa mucho. Primero, cuando dice yo conozco tus obras, nos da a entender que era una iglesia Esmirna, una iglesia que trabajaba. Tenemos nosotros, hermanos amados, que esforzarnos para hacer la obra de Dios, para la gloria de su nombre. Tenemos que esforzarnos, tenemos que dedicarnos a hacer la obra de Dios como lo hacía la iglesia de Esmirna. Dios no quiere que ninguno de nosotros, hermanos amados, sea perezoso. El deseo de Dios es que ningún creyente sea perezoso. Debemos de gastar nuestra energía y nuestras vidas al servicio del Señor. Jesús nos ordena, amados hermanos, que trabajemos. Ay, mire, hace unos años, usted tal vez se puede recordar de esto, podemos leer y analizar un poquito la vida de un hombre llamado Roberto Morrison. Roberto Morrison fue a la China y fue el primer misionero evangélico en la China. Trabajó por muchos años en aquel país y tradujo la Biblia, mire, hermanos amados, a uno de los más importantes idiomas en ese país. Tuvo una vida fructífera este hombre, Roberto Morrison, en el Oriente. Hoy, hermanos amados, aplaudimos los trabajos que realizó ese hombre de Dios. Pero ¿sabemos tan siquiera qué hay detrás de la historia de Roberto Morrison? ¿Usted quisiera saber qué hay detrás de la historia de Roberto Morrison? Mire, yo tengo en mis notas un poquito acerca de esa historia y se la quiero narrar. Una dama, una dama maestra de la escuela dominical lo encontró cuando era un muchachito. Imagínese, Roberto Morrison, en medio de un grupo, mire, de personas que vivían en las calles de su ciudad natal, Inglaterra. Mire, ella lo invitó varias veces para que fuera a la iglesia. Él contestó, imagínense qué dice este libro, él contestó
que no tenía ropa adecuada para la iglesia. Entonces el director de la escuela dominical le prometió conseguírsela. Imagínense. Dicen la historia que después Morrison recibió un traje, pero no volvió. Cuando la maestra lo reencontró, dijo que no iría otra vez a la iglesia porque su traje ya se había gastado. Se le prometió de nuevo otro traje, según lo que dice la historia. Y la persistencia de aquella maestra, hermanos amados, llevó, mire, al chico a la iglesia, a Roberto Morrison. La persistencia de esa maestra, hermanos amados, llevó a este chico nuevamente a la iglesia. Luego, hermanos amados, llegó a ser un famoso misionero. Pero el esfuerzo y la labor de aquella maestra desconocida, hermanos amados, fue la clave para que llegara el evangelio, hermanos amados, a China, y para que tuviera este hombre un ministerio tan fructífero como el que tuvo en Oriente. O sea, hermanos amados, mire, ese trabajo de esa maestra logró traer bendición a millones de personas. Cristo tiene palabras tiene palabras para nosotros de ánimo, tiene palabras de bendición, tiene palabras, hermanos amados, mire, de bendiciones sobrenaturales para aquellos que trabajan en su viña. Mire, algunos de los que oyen estas palabras quizá necesiten en este momento, hermanos amados, o algunos que están oyendo este mensaje quizá necesiten en este momento, mire, hermano amado, ponerse a la disposición de Jesús para el trabajo que Él quiere que nosotros realicemos hoy en día. Y le cuento algo, con todo mi corazón se lo quiero decir. Mire, después de que pasemos este momento que estamos pasando ahorita en nuestros hogares, cuando podamos salir, tenemos que salir a ganar la mayor cantidad de almas que nos sea posible en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El mundo cambió y la vida cristiana, su vida cristiana debe de cambiar. Mi vida cristiana debe de cambiar. O sea que una iglesia sobresaliente, queridos hermanos, es la iglesia no solamente la que trabaja, como Jesús dijo a Esmirna, yo conozco tus obras, sino que también es una iglesia, hermanos amados, mire, que soporta la tribulación que viene sobre ella. Dice, conozco tus obras y tu tribulación, dice la palabra del Señor en el versículo número 9. O sea, es una iglesia sobresaliente, es una iglesia que soporta la tribulación que viene a ella, hermanos amados. Mire, este pasaje se refiere de varias formas, mire, al sufrimiento de la iglesia de Esmirna. O sea, la iglesia de Esmirna era una iglesia sufrida, hermanos. Era una iglesia que sufría por ser creyente. Era una iglesia, una comunidad que sufría por ser creyente. La palabra ese sufrimiento se traduce como tribulación, y esa palabra tribulación significa algo aplastante, según lo que dicen los estudiosos. O sea, esa palabra tribulación en las traducciones significa algo aplastante, algo arrollador, algo, hermano amado, mire, que puede moler a cualquier persona. O sea, el pasaje refiere varias veces a ese sufrimiento que Esmirna estaba pasando, hermano amado. Mire, el pasaje se refiere o da la alusión al sufrimiento que puede ser, hermano amado, definido como una pena que es producida por causa de la fe, oiga, de alguno de los que seguían a Cristo o de ellos mismos. O sea, era una iglesia que estaba sufriendo por causa de lo que creía, de quien creía, por causa, hermanos amados, mire, de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio. Yo les voy a decir una cosa: hay muchas personas que sienten que lo que está pasando ahorita es algo terrible. Pues mire, para la iglesia de Esmirna, esto que está pasando ahorita no hubiera sido nada a comparación de los sufrimientos que ella estaba pasando, o que esa gente estaba pasando. Mire, el nombre de Esmirna, algunos me preguntarán qué es Esmirna, o de dónde viene, dónde se encuentra, etcétera, etcétera. Usted puede buscar a través del internet el mapa donde aparecen las iglesias del Apocalipsis
o las ciudades. El nombre de Esmirna nos recuerda la tribulación y el quebrantamiento. De hecho, hermanos amados, esa palabra puede traducirse como mirra, sufrimiento o amargura. Esa palabra puede traducirse como sufrimiento, como amargura. Mire, ¿se recuerda usted aquellos reyes del oriente que vinieron a visitar a Jesús después de que los ángeles cantaron en su nacimiento? Bueno, pues uno de esos reyes de oriente, uno de los regalos que le trajeron fue la mirra. Y la mirra, hermanos amados, según lo que hemos podido investigar en cuanto al tema de la mirra, mire, ese último regalo que es la mirra era una profecía de su sufrimiento, oiga, y de su muerte. La mirra es simbolismo de sufrimiento y de muerte. De hecho, hermano amado, la gente de Esmirna, mire, la gente de Esmirna, como las de muchas otras iglesias, había enfrentado, según lo que encontramos aquí en el pasaje y a través de lo que narran varios historiadores y hombres teólogos estudiosos de la palabra, había enfrentado un intenso sufrimiento. Mire, ocurrió que a los antiguos cristianos se les echaba miel sobre el cuerpo que era atado. Vea, los antiguos cristianos les untaban y les echaban miel sobre su cuerpo y eran atados, hermanos amados, mire, y eran atados cerca de hormigueros, y los insectos, imagínense esto, hermano amado, los atacaban. Muchos miles de cristianos del primer tiempo, hermanos amados, murieron cuando su cuerpo, fíjese, era empapado por líquidos inflamables. Imagínese eso, hermano, imagínese. Mire, atados a postes, mire, e incendiados. Tapaban con líquidos inflamables, los amarraban en postes y los incendiaban. Muchos de esos creyentes, según los historiadores, eran lanzados a las fieras en el Coliseo romano, y otros, hermanos amados, eran llevados a lugares de tormento. Mire, no, yo le digo con todo respeto, hermano, no hemos de cortejar, mire, la tribulación, pero debemos soportarla cuando nos llegue. La verdad, yo le voy a decir una cosa: en estos tiempos la iglesia ha vivido unos tiempos de bonanza y de bendición y de estabilidad, pero antes de su venida ciertamente va a haber, hermano amado, en los principios de dolores sí van a haber persecuciones para los creyentes. Por eso usted tiene que estar tanto emocional como espiritualmente, hermano amado, fortalecido y listo aún para poder presentar tu vida, si es necesario entregarla por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Ahí es donde se van a conocer los verdaderos creyentes. Hoy en día hay muchas personas que dicen que son creyentes, pero en ese momento, cuando empiece, hermano amado, algún tipo de persecución, siempre dentro del tiempo o el periodo el inicio de los dolores de parto, no lo estoy diciendo ya en la tribulación, en la gran tribulación, porque la pobre gente que se quede a la tribulación y a la gran tribulación, dice la Biblia que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Será algo tan terrible y tan atroz, pero les digo una cosa: antes de que nos vayamos, antes, hermanos amados, mire, de que seamos arrebatados en el periodo de los principios de dolores, ciertamente habrá persecución para algunos creyentes en algunas partes del mundo o en algunos lugares. De hecho, ya en este momento hay persecución para muchos creyentes en Oriente, hermanos amados, en Oriente Medio, en lugares donde grupos extremistas asesinan a los creyentes solo por decir y por creer que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, hermanos amados, si en algún momento nos tocara vivir algún tipo de persecución por ser creyente, la pregunta es: ¿usted permanecería siendo cristiano? La pregunta que le hago es: ¿será que si en algún momento hay persecución para la gente de fe y temerosa de Dios, usted seguiría declarando que Jesús es su Señor y su Salvador? Estamos muy lejos, hermanos amados, muy lejos de igualarnos tan siquiera a esta iglesia. ¿Sabe? Esta iglesia de Esmirna no le reprochan nada en la Biblia. A la iglesia de Éfeso le reprochan algo, le reprochan que dejó su primer amor, pero a la iglesia de Esmirna no le hace Dios ningún reproche. Solamente menciona
las características de esa iglesia, hermanos. Primero, que era una iglesia trabajadora. Por eso decimos que Esmirna es una iglesia, o era una iglesia sobresaliente. Pero segundo, hermanos amados, la iglesia sobresaliente de Esmirna era una iglesia sufrida. Era una iglesia, hermanos amados, que estaba viviendo momentos difíciles, momentos de tribulación. Mire, si en este momento muchas personas sienten enloquecer por los temas económicos, por los temas financieros, cuánto más estos hermanos de la iglesia de Esmirna, hermano amado, que padecían, esos creyentes que entregaban sus cuerpos, que, hermanos amados, hasta los despellejaban vivos, según lo que dicen algunos historiadores. Imagínense, y a veces nosotros somos tan mal agradecidos con Dios y le reprochamos tanto a Dios y dudamos a veces de seguir en el camino del Señor. Es tiempo donde tu fe tiene que ser sólida. Es tiempo donde tu fe tiene que ser inamovible. Es tiempo donde nosotros tenemos, hermanos amados, que vivir una vida que agrade a Dios. No podemos seguir jugando a ser cristianos. No puedes seguir siendo un cristiano tibio. Por cuanto eres tibio, dice la palabra, yo te vomitaré de mi boca. Es un tiempo, hermanos amados, para que nosotros evaluemos los sufrimientos de Esmirna y que en algún momento, puede ser que antes de que nos vayamos en este periodo del principio de dolores, en algún momento seamos perseguidos. Pero yo le voy a decir una cosa. La Biblia dice que no le temamos, hermanos amados, a los hombres que pueden matar el cuerpo. La Biblia dice que le temamos a Dios, que puede tomar nuestra alma y mandarla al infierno. A Él debemos de tenerle temor, hermanos amados. Mire, la entrega a Cristo puede traer sufrimiento, hermano. Por eso, mire, no podemos seguir jugando a ser cristianos. O usted se define a ser cristiano, o usted definitivamente no se define y no sigue el camino de Dios. Pero en Apocalipsis es un libro, hermano amado, que nos llama a definirnos. En el Apocalipsis la Biblia nos llama, mire, a ser definidos, a estar limpios o a estar sucios, a hacer las cosas o no hacerlas. El problema de muchos creyentes es que llevan una vida a medias, llevan una vida mediocre espiritualmente hablando. Pero en Apocalipsis usted encuentra, hermano amado, que nos llama la Biblia, hermanos amados, a definirnos. Nos llama la Biblia a definirnos, hermanos amados, y a meternos con Él. Nos llama la Biblia a tomar, hermanos amados, el camino correcto y a definirnos por seguir ese camino. En el último capítulo de Apocalipsis, quiero que vea conmigo sin que me pierda usted, por favor, el capítulo número 2, pero vaya al último capítulo de Apocalipsis. Mire lo que dice la palabra del Señor en el último capítulo de Apocalipsis. Mire, en el Apocalipsis capítulo 22, versículo número 10, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo. El que es injusto, mire lo que dice, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, vea, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos amados, es necesario entonces que nos definamos. La Biblia nos llama a definirnos. La Biblia nos está llamando a tomar, hermanos amados, una definición y a saber si de verdad estamos, hermanos amados, entregados a Cristo o no. Pero si estamos de verdad entregados a Cristo, usted tiene que estar dispuesto y entender que puede ser que esa entrega a Cristo pueda traerle en algún momento alguna persecución o en algún sufrimiento. Mire, en Juan capítulo 15, versículo 20, no me pierda, por favor, Apocalipsis capítulo 2, pero en Juan
quiero que vea conmigo en Juan capítulo 15. Vamos a Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15. Mire lo que dice la palabra. Aleluya. Juan capítulo número 15, versículo número 20. Mire lo que dice la bendita y santa palabra de Dios. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermano amado, mire, si a Jesús lo persiguieron, quiere decir que a nosotros también nos van a perseguir. O sea, el siervo no va a ser jamás mayor que su Señor. Jesús dice claramente: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si llevamos una vida disciplinada, hermanos amados, similar a la de Cristo, oiga, puede aparecer el sufrimiento en algunos tiempos y formas inesperados. Eso se lo digo con todo mi corazón, hermanos amados. Mire, la Biblia nos dice que todos los que quieran vivir piadosamente, también si usted lo puede buscar y constatar en la Biblia, mire, todos los que quieran vivir piadosamente, dice la palabra del Señor, mire, padecerán tribulación, dice la Biblia. En muchas partes, hermanos amados, de la palabra contiene que no hemos conocido en algún momento nosotros persecuciones, pero que eventualmente, hermano amado, mire, vamos a pasar o se van a presentar algún tipo de persecuciones, y los creyentes, hermanos amados, pagarán un alto precio por seguir a Jesús. La pregunta es: ¿está usted dispuesto a pagar ese alto precio por seguir a Jesús? Si la pregunta es amén, diga amén con todo su corazón, por favor. Ahí donde usted está, diga: estoy dispuesto a pagar cualquier precio con tal de seguir a mi Señor y a mi Salvador bendito Jesucristo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dele un aplauso ahí donde está a su Señor y a su Dios, amado hermano. Aleluya. Mire, vendrá el día, amados hermanos, cuando nosotros también enfrentemos a los perseguidores por nuestra consagración a Jesucristo. Él nos dará gracia y dará gracia a su propio pueblo, hermanos amados, mire, para enfrentar la prueba. Que Dios nos ponga y nos dé esa gracia que nosotros necesitamos, amado hermano. Mire, en algún momento puede surgir algún conflicto en el mundo, y debido a nuestra lealtad a Dios, mire, debido a nuestra lealtad a Dios puede desatarse esa persecución, pero tenemos que seguir siendo fieles. Oiga, puede ser que en medio de esta situación, de esta pandemia, surja alguna persecución eventual para los creyentes, para la iglesia, pero tenemos que seguir siendo fieles al Señor. Mire, regresando ya al pasaje nuevamente de la iglesia de Esmirna, vemos que Esmirna, si usted analiza un poquito el contexto, tuvo un conflicto con el mundo pagano y con los judíos religiosos de ese tiempo. Mire, por eso es que dice en el capítulo número 2, versículo número 9, dice la palabra del Señor. Miren lo que dice: yo conozco, de Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Oiga, se me olvidó mencionar eso de la pobreza. Mire, esta iglesia, hermanos amados, era pobre financieramente hablando. Había escasez en las finanzas de algunos, pero cuando dice, pero eres rica, le está diciendo, hermanos amados, mire, que hay una riqueza espiritual, que la riqueza espiritual es más valiosa que la riqueza terrenal. La riqueza espiritual es la que ve Dios. Aquí es donde topan muchos predicadores de la falsa prosperidad, hermanos amados, porque el Señor hace énfasis en la riqueza espiritual. El Señor habla que la riqueza espiritual
espiritual es más importante que la riqueza física. Y ciertamente las cosas materiales nos ayudan para la vida cotidiana, pero la riqueza que tú y yo tenemos que buscar, donde tenemos que atesorar, hermanos amados, y hacer nuestros tesoros, es en el cielo, es en las cosas espirituales, es poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida debe de estar escondida con Cristo en Dios. Ponga la mirada en las cosas de arriba. Ahí es donde está, ahí es donde debe de estar nuestra riqueza verdadera, hermanos amados, porque las riquezas de la tierra son pasajeras. Hay personas que pueden tener mucho dinero, y mire, muchas personas, leí por ahí en un artículo de algún periódico de Europa donde dice que un hombre agarró mucho dinero en efectivo y salió a quemar los billetes, diciéndole a la gente que definitivamente el dinero no podía curar a una persona de esta enfermedad, la cual está causando, hermano amado, que el mundo esté paralizado parcialmente en este tiempo, pero no por mucho tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Pero el hombre agarraba, según lo que leí, los billetes y los quemaba y decía: miren, el dinero no puede sanar a nadie. Las cosas terrenales no pueden sanar ni salvar. Lo único que puede traerte bendición, sanidad, edificación, paz, gozo, es las riquezas del cielo. Tenemos que ser ricos para con Dios, hermanos amados. Tenemos, hermanos amados, que enfocar nuestro corazón y alinearnos a su voluntad. Entonces dice el versículo 9, dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y entonces menciona la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son, le llama Dios, sinagoga de Satanás. Imagínense eso, hermano amado. Entonces, en este pasaje nos damos cuenta que esta iglesia de Esmirna tuvo un conflicto con el mundo pagano, con los judíos religiosos de ese tiempo. Mire, en el año, según lo que tengo en mis notas, en el año 23 fue erigida una estatua de Tiberio César en Esmirna. Imagínense eso. Esto es a lo que se refiere el pasaje, es el contexto. Mire, en el año 23 fue erigida una estatua de Tiberio César, mire, en Esmirna. Mire, en la época de Domiciano, el culto al emperador, según lo que dicen los estudiosos, dice, estaba en su apogeo y todo el mundo tenía que quemar incienso a las estatuas del emperador y declarar que el emperador era divino. Por supuesto, hermano amado, los paganos podían hacerlo. Y entonces, hermanos amados, mire, ellos lo podían hacer y continuaban adorando a sus propios dioses. Pero todos tenían que decir: César es el Señor. Imagínese eso, hermano amado. César es mi Curios. Curios quiere decir Señor, dueño y amo soberano. Pues si no decían ellos que César era Dios, estarían, hermanos amados, abriendo un espacio para vivir unos conflictos terribles con las leyes romanas, que eran, hermanos amados, mire, estrictas y rígidas. Los cristianos entonces, en ese tiempo y en ese momento, se negaban y se resistían, hermanos amados, a decir esas palabras. Se resistían, mire, hermano amado, mire, y al resistirse de decirle al César que él era Dios, los colocaba a ellos en un campo hostil, hermano amado, y el gobierno, delante del gobierno romano. O sea, el gobierno romano se enfurecía cuando un creyente, cuando un cristiano no decía que César era Dios, que César era el Señor. Además, los judíos se oponían, hermanos amados, amargamente, mire, a la fe cristiana. Entonces, en lugar de apoyarlos, ellos se oponían a la fe cristiana. A su vez, se unían al imperio para perseguir a los cristianos. O sea, hermanos amados, que todavía había judíos que no solamente las leyes romanas y las prácticas paganas eran en contra de la ley de Dios, sino que ellos todavía se unían, hermanos amados, mire, a los romanos para perseguir a los cristianos. O sea, que los cristianos llevaban una persecución doble del mundo religioso y del mundo terrenal, hermanos amados, o de las leyes terrenales en ese tiempo. Mire, a estos
a estos que se unían al imperio romano para perseguir a los creyentes, a estos hermanos amados, mire, el Señor Jesús los llama sinagoga de Satán o sinagoga de Satanás, hijos del diablo, en pocas palabras, hermanos amados. ¿Por qué? Porque el mismo demonio estaba detrás, hermanos amados, de esa fuerza doble alineada en contra de la iglesia del Señor, que inspiró tanto a los romanos como a los judíos. ¿Para qué? Para que llevaran una tribulación y una persecución a los santos de Dios en ese tiempo, hermanos. Mire, la iglesia que alcanzará, yo le digo una cosa, la iglesia que alcanzará un nivel sobresaliente en el mire, en este tiempo, hermanos amados, final, es o va a ser la iglesia, hermanos amados, que soporta la tribulación o la persecución en el nombre de Jesús durante, escuche bien para que no se vaya a malinterpretar mi predicación, durante el periodo del principio de dolores. O sea, no estoy hablando de la gran tribulación ni de la tribulación, estoy hablando que en el periodo del principio de dolores, sí, la iglesia va a pasar en algún momento algunos apuros y alguna preocupación y alguna tribulación. Ahora, ¿será que por eso usted va a dejar de ser creyente, hermano amado? Si usted ya se da cuenta lo que vivían nuestros hermanos en la fe en estos tiempos, hermanos amados. Mire, la Escritura nos hace recordar que la persecución se intensificará. Eso sépalo. Por eso también la Biblia habla de que son el inicio de los dolores de parto. Y usted sabe muy bien que los dolores de parto van intensificándose, hermano. Ahora bien, algunos de los que estaban en Esmirna, regresando al pasaje, algunos de ellos, de esos que estaban en Esmirna, hermanos amados, dice la Biblia, que serían echados a prisión. Oiga, por 10 días. Parece que, según lo que leí, el significado ese de los 10 días, hermanos amados, es un simbolismo como para decir un periodo indefinido, pero breve de tiempo, que serían echados o lanzados en la cárcel, en ese periodo indefinido, pero breve de tiempo, hermanos amados. Mire, el demonio tendría aprisionados a algunos del pueblo de Dios. Imagínense, qué terrible. Y Dios les está anunciando esto. Este es el mensaje, hermanos amados, que los predicadores de la falsa prosperidad nunca, jamás van a predicar. Porque este mensaje no es el mensaje que a todo mundo le agrada, que a todo mundo le gusta, pero es la palabra de Dios. Y se la tengo que decir porque soy responsable como, hermanos amados, como el mensajero, soy responsable de que a usted le llegue exactamente bien el mensaje tal y como el que me envió, hermanos amados, me dijo que se lo transmitiera. Yo no puedo engañarlo a usted. Yo no puedo decirle a usted, hermanos amados, que todas las cosas en los últimos tiempos serán lo mejor y lo más bonito. Es una mentira eso, con todo respeto. En los últimos tiempos va a haber, hermano amado, intensificación donde el enemigo, donde el demonio, hermanos amados, mire, va a tratar de atacar a muchos de los del pueblo de Dios. Mire, aquello, regresando al pasaje, ocurrió, fíjese, según lo que he investigado un poquito, esto que estamos leyendo en el capítulo número 2, del versículo 8 al versículo 11, pero específicamente el versículo 10, hermanos amados, eso ocurrió realmente para la gente de Esmirna. También podría ser real para nosotros. Puede que sea por un tiempo largo, por un tiempo breve, no sabemos, pero la Biblia nos recuerda que cualquier sufrimiento, hermanos amados, que tengamos que soportar como cristianos por la causa de Cristo no es nada y no se compara con la gloria que será revelada algún día a nosotros, los hijos de Dios. Yo no sé si usted le puede dar un aplauso fuerte a su Señor ahí donde usted está. Mire, estos sufrimientos no se comparan con esa gloria que será revelada para nosotros. Una iglesia, hermanos amados, sobresaliente, así como esta iglesia de Esmirna, mire, así como un cristiano sobresaliente, individualmente hablando, mire, que soporta el sufrimiento que Satanás lance contra los hijos de Dios, mire, recibirá altas calificaciones del Señor.
recibirá altas calificaciones del Señor. Yo no sé si usted quiere recibir esa bendición, pero yo quiero recibir esa bendición. Hermanos amados, una iglesia sobresaliente, así como la iglesia, como lo era la iglesia de Esmirna, hermanos amados, es una iglesia que espiritualmente es rica. Ya lo mencionaba, hermanos amados, hablamos de las riquezas que tenía esta iglesia, hermanos amados. ¿Cuáles eran esas riquezas? Según lo que dice en el versículo número 9, yo le puedo decir cuáles eran las riquezas espirituales que ellos y que nosotros tenemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mire, ¿cuáles son esas riquezas espirituales? Número 1, la primera riqueza espiritual que tenían ellos y que tenemos nosotros es que pertenecemos a Dios. Esa es la primera riqueza espiritual, hermanos amados. Pertenecemos a Dios. Mire, en el capítulo número 8 de Romanos, usted sabe muy bien, leemos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa es la primera riqueza que nosotros tenemos, hermanos amados. Mire, en 1 Corintios capítulo 3 versículo 21 al 23, en pocas palabras dice que todo es nuestro y enumera, hermanos amados, mire, enumera la vida, la muerte, las cosas presentes, las cosas futuras, etcétera, etcétera, y dice, y vosotros sois de Cristo y Cristo está en Dios. O sea, hermanos amados, tenemos esa gran bendición nosotros. Número 2, la segunda riqueza que ellos tenían y que nosotros tenemos, mire, tenemos una vida en abundancia, una vida abundante. Juan 10:10, el diablo vino para robar, matar y destruir, pero él, Jesucristo, ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Hoy estamos bien en lo espiritual, pues, hermanos, tenemos esa vida abundante. Estamos bien en usted se siente bien, estar en esta situación difícil, pero bien espiritualmente hablando. Eso es algo saludable, que en medio de esta situación tan difícil que el mundo está enfrentando y que nosotros estamos enfrentando, nos sintamos bien y saludables espiritualmente hablando. Otra de las riquezas que tenían ellos y que tenemos nosotros, que por eso les dice Dios que eran ricos, que Jesús les dice que eran ricos, es que la Biblia nos dice que tenemos una herencia incorruptible. Oiga, dice inmarchitable, y que nuestra herencia nunca se perderá. Está reservada en los cielos para nosotros. Qué bendición, hermanos amados. Somos ricos. Mire, espiritualmente. Somos ricos cuando tenemos amigos también. Esa es otra riqueza que tenían ellos y que tenemos nosotros. Somos ricos cuando tenemos amigos con los que podamos compartir la vida perdurable. Mire, puede decirse de nosotros, así como Jesús lo dijo a la iglesia de Esmirna, pero tú eres rico. Mire, si usted, hermano amado, o si alguien que me está sintonizando en este momento esta prédica se siente pobre, mire, debe usted, hermano amado, si usted se siente pobre, debe de analizar y debe de ver, hermano amado, mire, si alguien de sus amigos le ha dado palabras de ánimo, pero si alguien de sus amigos le ha escrito, le ha dado palabras de ánimo o algo así, es que usted es rico, que tiene amigos que lo edifican, que lo bendicen. Por eso, hermanos amados, hagamos llegar esta riqueza espiritual a otros. Llame a sus amigos, déles palabra de ánimo, escríbales un mensaje donde declare una palabra de bendición, donde le mande un versículo bíblico, les dé palabras de ánimo. Eso es una riqueza espiritual, hermanos amados. Mire cuánto nosotros nos damos cuenta lo ricos que somos espiritualmente hablando. Mire, en nuestras casas nos hemos dado cuenta cuán ricos y cuán felices las personas éramos, y no lo sabíamos. Mire, una iglesia sobresaliente, queridos hermanos, es una iglesia fiel, o debe ser una iglesia fiel, así como lo fue la iglesia de Esmirna. El versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos a vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vea esto, una iglesia sobresaliente,
así como esta iglesia de Esmirna, un creyente sobresaliente, así como los de Esmirna son creyentes, hermanos amados. Mire, son creyentes que son fieles, pero ¿cómo fieles? Fieles hasta la muerte. ¿Será que usted puede decirse fiel a Cristo hasta la muerte? Fieles hasta la muerte, hermanos amados. Mire, necesitamos entender esto que el Señor les estaba diciendo. Debemos de ser fieles, hermanos amados, hasta la muerte. Mire, en este pasaje declara: sé fiel hasta la muerte. La palabra sé, mire, la palabra sé es un imperativo presente. Fíjese, la palabra sé fiel hasta la muerte es un imperativo presente. O sea que Jesús nos dice que sigamos siendo fieles toda nuestra vida, pase lo que pase, tal como ya lo hemos demostrado. Mire, se mencionan dos razones para tener fidelidad, aún que desafíe a la misma muerte. Número uno, tenemos que ser fieles a Él porque Cristo nos da valor frente a cualquier amenaza. Él nos dice: no temas de nada de lo que va a suceder. Hay gente que tenía temor y que tiene temor de lo que está sucediendo. Dios nos dice: no tengas temor de lo que va a suceder, sino que seamos fieles, hermanos amados, sin temor a lo que va a suceder, sin temor a lo que puede pasar. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios hasta la muerte, hermanos amados. Mire, también encontramos la segunda razón, y es que se nos dice: no temas. Encontramos ahí entonces, hermanos amados, cuando el Señor nos dice no temas, encontramos de nuevo el imperativo presente. Algunos se habían ya, de la iglesia de Esmirna, se habían atemorizado, hermanos amados, en los tiempos de Juan. Mire, Jesús les dice que deben dejar ellos y nosotros de tener miedo a cualquier amenaza. Tanto a ellos como a nosotros se nos dice que tenemos que tener o que dejar de tener miedo ante cualquier amenaza. Tenemos o podemos tener, hermanos amados, victoria sobre el temor. Nos urge tener victoria sobre el temor. Una de las cosas más grandes que ha pasado en medio de esta pandemia es el temor, hermanos amados. No sabemos si la pandemia es solo por ese virus o también es un espíritu de temor que ha sido, hermano amado, mire, que se ha infiltrado en la mayoría, casi que todos los medios de comunicación, y que todo se ha confabulado para que el mundo esté sujeto a ese espíritu de temor, hermanos amados. No nos aterroricemos por cualquier clase de futuro. Deje de tener miedo a lo que ha de pasar. No se atemorice. Podemos estar llenos, hermanos amados, llenos de la presencia de Dios, con esa dinámica de valor. Declare la palabra sobre usted. Confiese la palabra en el nombre de Cristo Jesús y diga que en el nombre de Jesús el Señor lo guardará de cualquier situación que pase y le dará el valor para enfrentar cualquier situación que nosotros tengamos que pasar. Debemos de ser fieles porque Jesús da una corona de vida a los que sufren, hermanos amados. Mire, hay una corona de vida a los que sufren. Los cristianos entonces de Esmirna entendían, hermanos amados, este tipo de lenguaje. Fíjese, Esmirna, fíjese, era un gran centro de atletismo, según lo que dicen los historiadores. Los atletas, según lo que dicen los historiadores, llenaban la ciudad de Esmirna. Mire, las personas provenientes de diferentes provincias y de lugares, hermanos amados, circunvecinos, mire, venían a Esmirna a participar de los juegos. Mire, los vencedores, fíjese, y mire lo que pasó en Esmirna, cabal. Los vencedores de esos juegos recibían una corona, fíjese, una corona de campeones, según lo que dicen los estudiosos. Pero mire, sin embargo, esas guirnaldas, esas coronas de campeones se marchitaban y se secaban al poco tiempo. Mire, pero hay un contraste, en contraste con la corona de vida que el Señor Jesús les ofrece a los creyentes de Esmirna y nos ofrece a nosotros, que es y será algo eterno, hermanos amados. En cierto momento, hermanos amados, alcanzaron esa corona unos 1500 cristianos en Esmirna. Fíjese, oiga lo que le voy a decir, un dato importante. En cierto momento, esa corona la alcanzaron unos 1500 cristianos en Esmirna aproximadamente, hermanos amados, y unos 700
cristianos en otro lado. Fueron esos cristianos martirizados por su fe. A lo largo de los siglos, millones de creyentes han ganado, hermanos amados, la misma corona. Algunos de nosotros quizás debemos de enfrentar en el futuro la muerte por causa de nuestra fe. Yo no sé, hermanos amados, y se lo hablo porque tenemos que saberlo y tenemos que entender eso. Jesús nos dice que tengamos valor en estos tiempos y que estemos listos, hermanos amados, para recibir de Él la corona del martirio, si así llegara a decidir el Señor sobre nosotros. Podemos ser fieles a Jesucristo. Podemos ser fieles a Jesucristo. Usted tiene que ser fiel a Jesucristo. Ahora, mire, uno de los que se convirtieron, encontré un dato que quiero mencionárselos a ustedes. Uno de los que se convirtieron por el ministerio de Juan, fíjese, era un hombre llamado Policarpo. Yo lo menciono muchas veces en varias predicaciones porque me impresiona también la vida, la conversión y todo de Policarpo. Mire, él fue uno de los discípulos del apóstol Juan. Él servía como obispo o pastor, hermanos amados, en la iglesia de Esmirna. Miren, sirvió como obispo, como pastor por muchos años en la iglesia de Esmirna. Fíjese, en el año 156 enfrentó la amenaza de la muerte por el fiel servicio a Cristo, según lo que tengo en mis notas. Mire, los cristianos temían por su vida, según lo que narré, logré sacar de una narración. Dice, los cristianos temían por su vida y lo escondieron en una granja fuera de la ciudad de Éfeso. Sus perseguidores encontraron a una niña que sabía dónde había sido escondido. La niña, miren lo que dicen los estudiosos, hermanos amados, los historiadores. La niña fue torturada hasta que finalmente dijo dónde estaba el gran pastor. A Policarpo se le dijo y se le dio la oportunidad que negara a Cristo, y si así lo hacía, él seguiría con vida. Pues no tenía que morir si negaba a Cristo. Prepararon, hermanos amados, un lugar donde el bien conocido discípulo de Juan sería atado a un poste y quemado vivo. Sus enemigos le decían, niega a Cristo y vivirás, hombre. Niega a Cristo y vivirás, hombre. La respuesta de Policarpo fue clara. Mire, se la leo. Él dijo literalmente así: por 86 años he servido a mi Señor y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo negarle y blasfemar de mi Rey y de mi Salvador? Las llamas, hermanos amados, después de esas palabras, las llamas consumieron la vida física de Policarpo, pero no pudieron doblegar, vea, la fidelidad a Cristo. Jesús necesita este tipo de fidelidad, este tipo de creyentes, necesita este tipo de fidelidad de parte de nosotros, de parte de su pueblo. Cuando enfrenta la persecución, tenemos que ser fieles, hermanos amados, hasta la muerte. Una iglesia sobresaliente es una iglesia fiel, pero también una iglesia sobresaliente como la iglesia de Esmirna es una iglesia, o un creyente sobresaliente es un creyente que vence sobre la segunda muerte. Aleluya, gloria a Dios, que vencemos sobre la segunda muerte. El versículo 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos amados, cuando habla de la segunda muerte, habla de la muerte eterna. La muerte eterna. La Biblia nos dice que existe un lugar de castigo para aquellos que se rebelan contra Dios y contra Cristo. Hermanos amados, existe el infierno. La verdad es que existe el infierno. Yo se lo tengo que decir, existe el infierno. Tenemos, mire, que creer en Cristo Jesús y ser fieles a Dios hasta la muerte. Y yo le digo una cosa, nosotros no estaremos en el infierno si somos fieles a Cristo hasta la muerte. Pero el infierno está reservado para aquellos que cobardemente le abandonan.
El infierno está reservado para aquellos que se burlan del evangelio, que llevan una vida de cristianos a su gusto, a su antojo, que quieren las cosas de la Biblia para lo que se les antoja, pero cuando la Biblia dice otra cosa que no les conviene a ellos, la rechazan. Para esas personas, lastimosamente, hermanos amados, está preparado el infierno. El doctor R.G. Lee dijo, oiga esto, dijo: si se presenta como fuego y quema como el fuego y consume como el fuego, bien puede ser fuego, ¿verdad? Oiga, el infierno se presenta como fuego y el infierno quema como fuego y consume y consumirá como fuego. Entonces, la verdad, hermanos amados, el infierno es fuego, y es un fuego que consume a las personas por la eternidad. Necesitamos, hermanos amados, mire, vencer sobre la muerte segunda. Tenemos que ser, mire, tenemos que ser victoriosos sobre la muerte segunda. Estamos, hermanos amados, a 2000 años, mire, de distancia, 2000 años de distancia de la iglesia de Esmirna a nuestros tiempos. Mire, en el sentido histórico me refiero, pues, 2000 años de distancia. Pero podemos ser como ellos, hermanos amados, en muchas formas. Podemos ser parte de esa iglesia sobresaliente. Podemos trabajar nosotros para el Señor en este tiempo. Podemos soportar las aflicciones y las tribulaciones que aparezcan en nuestro camino, hermanos amados. Podemos llegar a ser ricos espiritualmente. Podemos ser fieles, y Cristo, hermanos amados, mire, nos va a recompensar. Podemos escapar de la segunda muerte. Qué privilegio, qué oportunidad el ser parte, hermanos amados, de una iglesia así, como una iglesia sobresaliente, una iglesia como la iglesia de Esmirna, una iglesia, hermanos amados, que no tuvo reproches de parte del Señor, una iglesia rica espiritualmente, una iglesia bendecida, una iglesia sobresaliente, hermanos amados. Termino recordándoles y ubicándolos dónde se encuentra, hermanos amados, actualmente. Mire, el área de Esmirna. Y yo le voy a decir algo bien interesante. Mire, se llama actualmente, mire, se llama Izmir, se llama Esmirna actualmente. Izmir, que es una de las ciudades, hermanos amados, grandes en Turquía. Mire, la ciudad tiene algo de antigua actualmente, pero también tiene algo de moderno, y fue fundada fue fundada más de 1000 años antes de Cristo, hermanos amados. Mire, y en el tiempo del Nuevo Testamento, Izmir pues se llamaba Esmirna, hermanos amados. Mire, Esmirna, hermanos amados, era un punto muy importante para la vida de esa época. Ahí es donde nos ubicamos en este momento, hermanos amados. La pregunta es, ¿será que nosotros podemos decir que seremos fieles hasta la muerte, como los de Esmirna, como esa niña que fue torturada que leíamos, como Policarpo, obispo de esta iglesia? ¿Será, hermanos amados, que nosotros estamos firmes, sólidos en el evangelio, o todavía vamos a necesitar que después de esto que ocurrió, y ya cuando podamos buscar a Cristo nuevamente en el templo y hacer actividades evangelísticas y hacer actividades presenciales, será que todavía vamos a tener que esperar que nos estén llamando y motivando para ir, o que nos estén emocionando para buscar a Dios, o va a agarrar usted formalidad y seriedad en el evangelio de Cristo? Es el tiempo para definirnos. Esta situación es para definir y para separar a los que sirven a Dios y a los que no le sirven. Él pondrá de un lado a los que le sirven y de otro lado a los que no le sirven. Yo no sé si usted quiere estar del lado de los que le sirven, pero yo quiero estar en esa fila del lado de los que le sirven, en el nombre poderoso de Jesús. Para terminar, quiero decirle, hermano amado, mire,
que hoy en día hay una tendencia, y lo quiero mencionar, hay una tendencia de algún tipo de enseñanza que argumenta que los ministros del Señor la mayoría se van a quedar en la gran tribulación para predicar el evangelio. Yo les digo una cosa, pues que se queden ellos, pero yo sí quiero estar en las filas de los que estén preparados para partir a la presencia del Señor, porque eso yo no sé de dónde se lo sacaron, yo no sé de dónde lo ven. Algunos dicen que de una burbujita los van a bajar, los van en una burbuja y que les llaman ministros burbuja. Perdóneme, eso es una completa cosa errónea, es una completa cosa pues que la sacan y que manipulan los versículos para utilizar y para hacer esa doctrina. Pero yo le quiero decir una cosa: el Señor está buscando una iglesia como la de Esmirna, incluyendo a sus pastores y a sus ministros, a sus líderes, que sean fieles hasta la muerte. ¿Está usted dispuesto a ser fiel, hermano? Yo no sé si usted quiere estar del lado de los que, cuando Dios separe los que le sirven y los que no le sirven, yo no sé si usted quiere estar del lado de los que le sirven. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Así que yo lo invito a usted hoy, querido hermano, a que le pidamos a Dios que nos dé fortaleza, a que le pidamos a Dios que nos haga cristianos como el oro refinado, que soporten las altas temperaturas, que soporten el fuego y el horno, que soporten los cambios bruscos, que soporten los procesos. No cristianos de papel que en la primera prueba ya se desvanecieron y dejaron el evangelio y se regresaron al mundo y se cambiaron de iglesia y hicieron un montón de esas cosas. Ese tiempo para llevar una vida espiritual de ese tiempo ya pasó, hermanos amados. Es el tiempo para ser cristianos de verdad. No juegues a ser cristiano, porque el diablo no está jugando a ser diablo. Ten cuidado en el nombre de Jesús. En cualquier momento el que prometió que iba a venir vendrá y no tardará, y necesitamos estar preparados, hermanos. Bienaventurados seremos si cuando el Señor venga nos encuentre, hermanos amados, mire, tal vez en momentos de dificultad, pero confiando y creyendo que Él es el Rey Todopoderoso. Hagamos una oración, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Oremos al Señor. Mi buen Dios y Padre, te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Señor mi Dios, porque por medio de Señor mi Dios, desde este lugar de Misión Internacional Kairos, yo puedo declarar sobre tu pueblo una palabra poderosa que les trae fortaleza. Señor, ellos pueden ser una iglesia sobresaliente como la iglesia de Esmirna. Todos podemos ser una iglesia sobresaliente como la iglesia de Esmirna. Te pedimos que nos hagas fiel hasta la muerte. Haznos fieles hasta la muerte, Señor. Que la fidelidad que tengamos nosotros para ti sea grande, Señor mi Dios. Que nada nos mueva del camino, que nada nos mueva del evangelio, que nada nos mueva del camino, Señor, que nada nos mueva de tu palabra. Señor mi Dios, que ni la tribulación, ni la angustia, ni los peligros, ni las hambres, ni las persecuciones, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Queremos ser cristianos sólidos, queremos ser cristianos puros y verdaderos, queremos ser cristianos fuertes e inquebrantables, Señor mi Dios, como esos mártires valientes, benditos, que, Señor, recibieron ya esa corona, Señor mi Dios, que decidieron morir por causa de tu nombre. Te damos toda la gloria y la honra por ellos, pero te pedimos que por favor formes en nuestra vida ese carácter de creyentes, para que nada nos separe y que al contrario, que esta situación, Señor, que se está dando en el mundo no sirva para enfriarnos, al contrario, sirva para estar más fervorosos en clamor, en oración, en búsqueda, en fe, en lectura de tu palabra y esperando que se abran las puertas para salir a los cuatro vientos y proclamar que Jesucristo es el Señor, el único Dios verdadero, y que en Él hay salvación. Te doy gracias, Señor mi Dios, por cada uno de los que están escuchando esta palabra.
Desde aquí envío la palabra de bendición sobre ellos, Señor, y declaramos que seremos cristianos sólidos, fuertes, creyentes, firmes en el Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús, inquebrantables, con una fe inamovible en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti. Bendice a mis hermanos ahí en sus casas, en sus hogares, donde quiera que se encuentran, en cualquier parte del mundo y de Guatemala, en cualquier departamento, aldea, municipio, ciudad, zona, Padre. Yo sé que ahí ha llegado tu palabra y sé que de ahí levantarás, Señor mi Dios, una novia que será arrebatada. Yo espero que cada uno de ellos sean, Señor mi Dios, esa iglesia que sea arrebatada cuando suene la final trompeta. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Qué rico es respirar la presencia de Dios, hermanos amados. Les bendigo con todo mi corazón. Declaro que la bendición del Dios Todopoderoso está sobre usted. Quiero invitarlo que después de este momento, cuando termine la transmisión, usted ponga unos tres cánticos de adoración ahí donde está y se postre en el suelo a adorar a Dios y le pida que lo haga fuerte, que lo haga un cristiano sólido, inquebrantable, con una fe inquebrantable, no negociable, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a cada uno por nombre. Bendigo, hermanos amados, a cada uno de los que han estado pendientes de la obra de Dios, que están al tanto, preguntando, hermanos amados, cómo pueden ayudar para que la obra de Dios se siga sosteniendo. Gracias, amados, gracias. Su corazón bendice mi corazón. Su actitud bendice mi actitud, porque quiere decir que ustedes están, hermanos amados, pensando en las cosas de arriba. Les agradezco mucho con todo mi corazón. Desde aquí enviamos bendición sobre usted. Usted será guardado, será protegido y lo mantendrá sano y bendecido el Señor. Y mi Dios suplirá todo lo que le hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si le bendigo esta prédica, compártala con todas las personas que pueda compartirlas. Compártala en sus redes sociales. Y, hermanos amados, esté pendiente a las transmisiones de nuestra página oficial en Facebook, Misión Internacional Kairos, nuestra página en Instagram, que también es Misión Internacional Kairos, nuestro canal en YouTube, que es Misión Internacional Kairos Oficial, y nuestra radio Kairos Radio GT, que puede descargar la aplicación desde, hermanos amados, su Play Store, ya disponible para dispositivos Android. Que Dios les bendiga y les guarde, y que la presencia del Dios Todopoderoso esté con ustedes. Mañana a las 8 de la mañana, mi esposa, la pastora Joyce, estará con ustedes en una transmisión orando por las necesidades. Mientras esté la transmisión, usted puede escribir, hermanos amados, sus peticiones, y ella va a estar clamando y pidiéndole al Señor por sus necesidades en el nombre de Jesús. Y el día domingo, prepárese a las 10 de la mañana en la transmisión, hermanos amados, de nuestro culto dominical desde aquí, desde el Templo de Misión Internacional Kairos. Que Dios les bendiga y les guarde. Un fuerte abrazo, buenas noches, bendiciones, amados.